Tenemos en línea al periodista y escritor Martín Caparrós. Es un gusto y es un honor tenerlo con nosotros a esta hora. Muchísimas gracias, Martín, por atendernos. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, estábamos aquí comentando con Juan Manuel Ruiz, que es nuestro experto en libros, el libro Ñamérica, que lo tengo sobre la mesa, pero no lo he podido abrir. De modo que Juan Manuel, que sí ha tenido la oportunidad ya de leerlo, puede conversar con Martín Caparrós. Estamos expectantes sobre lo que vamos a encontrar en Ñamérica. Sí, sin duda, porque se trata de una manera muy distinta de ver América Latina, que ha sido una zona del mundo destinada a una cantidad de lugares comunes, ¿no? De la ruralidad, de el qué exotismo. tipo, sí, el exotismo. Y mentiras que Caparrós ha recorrido América Latina, lo ha hecho ciudad por ciudad, las ciudades grandes, las ciudades pequeñas, lugares lejanos, y ha logrado desmitificar algunos de esos puntos. Pues Martín, ¿cuál es ese o algunos de esos lugares comunes que básicamente usted pudo desmitificar, pudo desentrañar, como que no eran tan ciertos o no eran tan reales como se creía? Bueno, son varios porque efectivamente ese es un poco el intento de Ñamérica, de este libro, o sea, tratar de volver a mirar nuestra región como un conjunto y tratar de contarla y sobre todo de pensar qué es, cosa que en ese sentido de conjunto yo creo que hace mucho tiempo que no se intentaba, pero por ejemplo una de estas cosas, la primera que a mí me llamó la atención, es una a la que usted aludió recién, que tiene que ver con que, sobre todo desde fuera, pero nosotros también un poco, seguimos teniendo esta idea de que la nuestra es una región básicamente rural, que se define por su naturaleza, sus montañas, sus ríos, sus bosques, sus llanuras, y todas esas cosas. Y sin embargo, eso era cierto, sí, hasta hace unos 50 años, cuando más de la mitad de la población latinoamericana vivía en zonas rurales. Ahora el 80% de la población americana vive en ciudades, lo cual hace que sea la zona del mundo con mayor proporción de población urbana. O sea, no hay ninguna otra, ni siquiera en los países así más desarrollados, donde haya mayor proporción, insisto, de población urbana. Eso es un cambio radical. Quiere decir que en los últimos 30 o 40 años, un tercio, 1 de cada 3 de nosotros fue del campo a la ciudad y se instaló en las ciudades. Por supuesto hay que ver qué son esas ciudades, a qué llamamos ciudades en este caso, pero es como un primer cambio decisivo y por eso también fue que cuando empecé a pensar en este libro, decidí empezar por visitar esas grandes ciudades y tratar de contarlas de alguna manera. Martín, una curiosidad, porque aquí como colombiana cuando leo Ñame América, la pregunta es ¿por qué ese nombre? ¿Por el ñame, el tubérculo o por qué? No, porque el asunto es que también temprano en el proceso de trabajar este libro decidí que era mejor, que prefería centrarme en estos 20 países que hablamos un mismo idioma, lo cual no equivale a América Latina. América Latina incluye a Brasil, Haití, a países que no hablan castellano. Pero a mí me parecía que este fenómeno de 20 países hablando el mismo idioma, que es único en el mundo, no hay ningún otro lugar donde sucede, y que tiene que ver entonces con una cultura común, una historia común, religión incluso común, tantas cosas, valía la pena de ser mirado con más detalle y de ser de alguna manera aislado. Pero entonces me faltaba un nombre para eso, porque, insisto, América Latina incluye a otros países. El nombre oficial para esto es Hispanoamérica, pero yo decía, Hispanoamérica es una palabra que solo se dice si te pagan por ella, quiero decir, en un acto oficial el locutor dice Hispanoamérica, pero nadie, yo creo que ninguno de ustedes se ha pensado alguna vez, yo soy hispanoamericano, no. Entonces me faltaba una palabra, y se me ocurrió que ya que lo que define, insisto, estos 20 países es que hablamos básicamente el mismo idioma, el castellano, y que de alguna manera el estandarte del castellano es la ñ, entonces, bueno, ¿cómo se podía jugar con América y la ñ? Podría haber sido, qué sé yo, Añérica, pero sonaba un poco raro. Entonces se me ocurrió Ñamérica y ahí quedó, es un error como tantos otros. Ahora, Martín, justamente estamos en un debate nuevamente sobre qué pasó
¿Qué pasó cuando España conquistó América? A propósito del 12 de octubre vino todo el debate de si los españoles tienen que pedir perdón, de si encontraron una realidad distinta, de si somos de todas maneras parte de España y tenemos herencia por el idioma, y el idioma español también es nuestro y las costumbres en parte de España también, pero nuestras raíces indígenas, un poquito quiénes somos los que vivimos en este pedazo de mundo. ¿Cómo se ha visto ese debate? Porque hay unas posiciones muy extremas en esa materia que ha implicado además pronunciamientos de altos gobiernos, tanto en América Latina como en España. Sí, a mí me sorprendió de verdad que este debate se retomara ahora. Creo que es otro de esos trucos nacionalistas, como de desviar la mirada, digamos, y de hacer que mucha gente mire para afuera para que no mire lo suficiente para adentro, digamos. Porque no tenía, yo creo, en este momento mucho sentido volver a discutir como si fuera muy decisivo lo que pasó hace 500 años y sobre todo falsear esa historia como se la ha falseado. Quiero decir, la conquista española fue muy cruenta, eso no cabe ninguna duda de que fue uno de esos momentos realmente dramáticos de la historia. Pero también es cierto que se ha inventado ahora una especie de paraíso precolombino, esta idea de que antes de que llegaran los españoles, los que aquí estaban vivían en paz y armonía y demás, y realmente hay suficientes relatos y documentos como para saber que pasaba todo lo contrario. Quiero decir, los aztecas sacrificaban niños para pedir que hubiera lluvia y se los comían, quiero decir, tan brusco como eso. Y eso es lo que explica, por otro lado, que los españoles hayan podido conquistar esos estados. Quiero decir, si no, ¿cómo iban a ser 500 desarrapados andaluces para apoderarse de un estado de millones de personas? Simplemente porque entre esos millones de personas había muchísimos que se sentían tan oprimidos por sus jefes, que se unieron a los invasores para sacarse a esos jefes de encima. Por supuesto, se equivocaron espantosamente, después lo sabrían, pero en ese momento no lo sabían y por eso lo hicieron. Entonces, esta idea del paraíso precolombino disturbado por la llegada de los conquistadores es una falacia extraordinaria. Y de todas maneras, yo creo que esta idea también de tratar de recuperar ciertas identidades que suponen cierta pureza de raza o de sangre o de cosas así, a mí me inquieta. Cuando escucho hablar de purezas de sangre, me inquieto mucho. Y creo que lo bueno que tenemos en América Latina, es que somos mezcla. Nos hemos mezclado a lo largo del tiempo y hemos creado algo que no existía a partir de esa mezcla. Ahora, Martín Caparrós, Ciñamérica es esa palabra que usted designa para estas 20 naciones latinoamericanas que hablamos el español. ¿Cuál es la capital de Ñamérica? Porque usted mencionaba en un reportaje esa paradoja de que Miami eventualmente podría ser también una capital de Ñamérica, ¿no? Bueno, yo creo que un expresidente ecuatoriano que dijo hace 20 o 30 años, o quizás algo más, que Miami era la capital de América Latina, dijo él. Y yo incluí a Miami dentro de mi recorrido y de mi búsqueda, y llegué a la conclusión de que en realidad era un error de género, había un error de género en esta frase. Miami no es la capital de América Latina, sino el capital de América Latina. Quiero decir, es donde se fuga todo el dinero que muchos consiguen por medios bastante discutibles en América Latina, y lamentablemente se concentra allí, pero también se concentran allí muchos migrantes de todos los países, y se crea en Miami, curiosamente, una amalgama entre la gente de distintos países que no se crea en nuestros países. O sea, aquí ustedes son colombianos, si yo vengo soy argentino, y si viene un peruano es peruano. En cambio en Miami, finalmente, para la mirada de los otros, todos somos latinos o algo así, y en esa mezcla vamos armando una amalgama que antes no existía, creo yo, o que existía mucho menos. Es un fenómeno curioso, es interesante. Martín, en todo ese recorrido y esa mirada que usted hace de América Latina con todas sus diferencias y sus semejanzas, muchos dicen que en estos últimos 20 años, por ejemplo, concretamente en Colombia se ha logrado, excluyendo el tema de la pandemia, se ha logrado el crecimiento de las clases medias, la reeducación de la pobreza en cifras considerables, lo mismo que en Brasil. Esa reducción de la pobreza, hay un ciclo de gobiernos de izquierda en América Latina, esa reducción de la pobreza
pobreza en términos de gobiernos de izquierda y derecha, puede decirse que, por ejemplo, en el caso de Brasil, con Lula, se redujo más que en otros países donde los gobiernos serían más de derecha, como en Colombia, por ejemplo. ¿Hay diferencias en los tipos de gobierno en términos de reducción de la pobreza o finalmente es lo mismo? No, y eso es curioso, porque es algo que, bueno, trabajando con cifras y con datos, más allá de discursos y sensaciones, se ve muy claro que es que en América, por lo menos, excluyamos a Brasil ahora de la ecuación, pero en América, por lo menos, la reducción de la pobreza que hubo durante los primeros 15 años de este siglo fue muy semejante en los países que tenían gobiernos que se decían de izquierdas y en los países que tenían gobiernos de derecha. O sea, por poner ejemplos, Perú y Colombia no redujeron menos la pobreza que Bolivia y Ecuador, digamos. Y eso es muy curioso, porque pone una seria duda sobre el carácter de izquierda de esos gobiernos que se decían de izquierda. Si la izquierda no es capaz de redistribuir la riqueza mejor que la derecha, entonces es muy improbable que eso sea realmente una política de izquierda. Y fue así. Y por otro lado, o sea, lo que pasó fue que subieron los precios de las materias primas que todos nuestros países exportan, como saben, en los mercados mundiales, entró más dinero y bueno, mejoraron un poco las condiciones. Ahora, a partir del 2015, cuando empezaron a bajar esos precios de las materias primas, muchos de esos avances lamentablemente se perdieron y con la pandemia, como decía, mucho más, ¿no? Entonces, la situación en muchos casos, lamentablemente, ha vuelto a ser bastante semejante a lo que era al principio del siglo y al principio del ciclo, ¿no? Pues Martín, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de RCN Radio. Un placer conversar con usted a propósito de su libro Ñamérica. Muchas gracias a ustedes. ¿Puedo pasar un pequeño aviso? Claro. No sé cómo dicen ustedes. Claro. Gracias. Esta tarde en el Gimnasio Moderno a las 7 de la tarde presentamos el libro con Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Si alguien quiere venir, será un gusto recibirlos. Qué bueno. Claro que sí. No hay aforo limitado. Con tapabocas. Lo que no nos impide preguntar. Cosas, pero me gustaría que estuvieran allí. Así que lo hago pese a todo. Muy bien, ahí está Martín Caparrós, que está aquí presentando su libro Ñamérica. Hoy a las 7 de la noche estará presentando este libro. Son las 8 de la mañana, 43 minutos, breve pausa. Ya les contamos más noticias.